Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta clase especial donde vamos a hablar acerca del poder curativo de los símbolos. Esto también surge sobre todo porque dentro de muchos de los conocimientos que nosotros compartimos, trabajamos con símbolos. He hablado en otras clases y en otras ocasiones sobre cómo trabajan los símbolos en el inconsciente. Por ejemplo, aquí en este canal vas a poder encontrar una masterclass acerca de el Galdar Tape, ¿sí? Y sobre todo porque nosotros pues tuvimos la idea también, la intención y la intuición de trabajar con la creación de joyería de símbolos poderosos, o sea, de símbolos que tenían que ver precisamente con un cambio de conciencia y un cambio de energía. Entonces, en esa ocasión, en esa clase que tenemos aquí grabada en el canal de YouTube, eh, em, hablamos acerca de cómo es que se crea este símbolo desde el conocimiento escandinavo, desde el chamanismo celta, ahí es donde lo platicamos. Sin embargo, por ejemplo, cuando trabajamos con runas, cuando trabajamos con vindrunes, cuando trabajamos también con los encantamientos del Logam, ahí a veces es un poco complicado el comprender cómo un símbolo puede estar actuando de manera favorable o no tan favorable, ¿no? Cómo saber, por ejemplo, si un símbolo que me estoy trazando o que estoy portando en una piedra o que estoy portando en una joyería o de alguna manera lo estoy ocupando ese símbolo, cómo ese símbolo se que lo estoy trazando bien o que lo estoy resonando, ¿no? Con la energía de este símbolo. Entonces, esta clase se trata de eso. Para todos los que toman con nosotros el curso de OGEM, el curso de runas, también, por ejemplo, las runas de Wicca son unas de las runas que también manejamos, las runas celtas. Digamos que todo lo que tiene que ver con símbolos de este tipo, esta clase va a ser especial precisamente para comprender. Y si a lo mejor soy de las personas que les gusta tatuarse símbolos o que nos gusta ir y comprar símbolos y ponérselos, bueno, pues esta clase también les va a poder documentar un poco acerca de lo que es cómo los símbolos trabajan en nosotros, cómo nos ayudan o cómo no son tan positivos también, dependiendo de cuál sea el caso. Así que vamos a empezar. Yo he titulado esta clase el poder de los símbolos, curación ancestral. Y bueno, primero platicar que la realidad, muchas de las cosas, esto lo comparto constantemente con mis alumnos, muchas de las cosas que a veces yo hago o que a veces yo comparto o inclusive algunas enseñanzas que a veces tengo, son información que voy extrayendo de mi propia memoria genética, ¿no? Por ejemplo, cuando yo veo un símbolo, que ahora es lo que estamos haciendo con el OGEM, cuando veo un símbolo, puedo sentir la energía del símbolo, puedo decirte si ese símbolo es armónico o no. Eso normalmente, no, quizás no haya un manual que nos diga, ¿no? Este, cómo identificar un símbolo, ¿no? Pero esta información que es basada en un libro precisamente que habla acerca de la curación con símbolos, me ayudó a poder explicar algo que yo ya traigo de manera natural, ¿no? O sea, que yo no necesitaría a lo mejor tener como esa explicación, pero sé, por ejemplo, toda la vida, muchas veces, sobre todo en este medio, en el que se acostumbra mucho el tatuaje. Muchas veces me preguntan por qué no me tatúo. Y yo no sé decir, quizás desde la medicina energética, sé que cuando uno se tatúa, pues los meridianos, ¿no? Son los que tienen ahí como una interferencia, como que podemos interferir en la parte de los meridianos.
pero digamos que es algo que yo toda la vida he sentido, ¿no? Es algo que intuitivamente yo decía, no, o sea, simplemente no me gusta, no vibro, no es algo como que me atraiga, no es algo que yo sienta, ¿no? Afortunadamente cada vez hacen más investigaciones en otros países y nos pueden ya dar desde la física cuántica, que es la que nos ha, a todo lo que es la parte alternativa, la parte holística. La física cuántica es la que ha podido explicar inclusive nuestras creencias, nuestras prácticas, ¿no? Eso es maravilloso porque digamos que ya es algo que las personas pueden entender sin tener que estar a lo mejor involucrados de alguna forma en este medio, ¿no? Simplemente saber por qué funciona, por qué no funciona, por qué sí, por qué no, ¿no? Para los que también buscan mucho esta respuesta un tanto científica. Entonces, eso es justamente lo que vamos a hablar. Digo, en mi caso, para mí me ayuda mucho esta información para poder explicarlo. Sin embargo, es algo que ya intuitivamente yo he sabido que los símbolos, pues, tienen un gran poder, ¿no? Y que actúan de una manera impactante también. Entonces, aquí de lo primero que se nos habla y se nos menciona es acerca de los campos mórficos y el principio de resonancia. En los campos mórficos, por ejemplo, nosotros en Leusofía hemos hablado acerca de la importancia de los campos mórficos, porque es precisamente cómo la humanidad y las comunidades crecemos, ¿no? De alguna manera, cómo nos involucramos con la energía de las personas, consciente o inconscientemente y nosotros recibimos información, ¿no? Y además no nada más recibimos, intercambiamos también información. Entonces, la ciencia conoce los campos gravitacionales, que eso de alguna manera, pues sí, lo podemos encontrar muy fácilmente, ¿no? En la literatura. Sin embargo, pues en estas nuevas investigaciones de las que les platico y estas nuevas investigaciones ya más modernas que involucran a la física cuántica, eh, han añadido, por ejemplo, la teoría de los campos mórficos. Este investigador, Rupert Sheldrake, considera, por ejemplo, que un todo como un bosque se organiza mediante un campo mórfico, ya que el todo es más que la suma de sus partes. Un campo mórfico entonces es un campo que da forma y organiza la materia. Entonces, este es como un intercambio precisamente de información, ¿no? Entre el campo mórfico y un organismo existe una constante interacción, que es decir, se intercambia información. La información es también la que marca nuestras vidas y nuestras realidades, ya que de igual modo nuestras propias ideas, conceptos y emociones generan un campo. Esto lo hemos podido ver, por ejemplo, cuando hablamos de los chakras, cuando hablamos del aura, ¿no? La lectura del aura precisamente. O sea, todo esto nosotros tenemos una información, ¿verdad? Que estamos de alguna manera intercambiando. Algunas personas que son más sensibles precisamente a los campos mórficos leen totalmente a las personas, ¿no? No necesitan, de hecho, ningún instrumento para poder medir a una persona o para poderla leer porque sienten automáticamente la energía, ¿no? Cuando cambiamos nuestros pensamientos, cuando cambiamos nuestros sentimientos, también lo hace el correspondiente campo, que eso es lo que también hace toda la medicina energética, ¿no? En mi caso, por ejemplo, que me dedico ya un poquito más a todo lo que es la parte homeopática y que muchos años me dediqué también a la parte, por ejemplo, de la energía vibracional con flores de Bach, por ejemplo, los elixires de cuarzos, las orquídeas amazónicas. Esta energía modifica el comportamiento, ¿verdad? Pero ¿por qué modifica el comportamiento? Porque modifica los pensamientos y modifica los sentimientos. Entonces, si yo inicialmente era una persona muy hipersensible, de repente no sé ni cómo me di cuenta o cómo pasó que al estar consumiendo la energía vibracional, esto empieza a cambiar, ¿no? Y eso es mucho también lo que pasa con la homeopatía. Esto empieza a cambiar en el interior y empieza a haber una modificación en el exterior. Ujú. Con el intercambio permanente de información, precisamente,
Se trata de oscilaciones que proceden del exterior y actuándose en nosotros y que también nuestro organismo emite hacia el exterior. O sea, ese es ese intercambio de recibo, pero también comparto, ¿no? En los campos mórficos, por ejemplo, esto se aplica en la parte que dicen que una comunidad puede ayudarse mutuamente. Vamos a suponer un ejemplo, alguien que quiere dejar de fumar, ¿no? Eh, Fíjense cómo cuando una persona está intentando fumar y su núcleo que está cerca no deja de fumar, para esa persona es difícil dejar de fumar. ¿No? ¿Por qué? Porque el campo mórfico de esas personas lo jalan precisamente, ¿no? Y si no tenemos una voluntad fuerte, pues menos. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo contrario, ¿no? Si yo quiero dejar de fumar y las demás personas que están cerca de mí, con las que convivo más, con las que comparto información energética, dejan de fumar, es más fácil entonces para todos, porque entonces esa energía se ayuda mutuamente. Ujú. Así, por ejemplo, el ADN, la información genética, actúan en el núcleo de cada una de nuestras células. Es actúa, aquí le puse actual, pero es actúa en el núcleo de cada una de nuestras células como una especie de cavidad de resonancia, como antenas y emisores a la vez, ¿no? Eso también nos ha tocado, por ejemplo, verlo y observarlo en la compatibilidad, por ejemplo, de parejas, ¿no? En la compatibilidad de parejas uno puede decir, ah, bueno, pues uno se atrae por personas que a lo mejor tienen nuestros mismos intereses, nuestros mismos gustos, pero más allá de lo que se puede ver, la atracción entre parejas también tiene que ver con el ADN, también tiene que ver con la información genética, también tiene que ver con la vibración. Ajá. Entonces, todo esto es como actúa en nosotros, de alguna manera estamos actuando, ¿verdad? Por eso es que también hay gente que llega a nosotros con más facilidad, no es como una casualidad que una persona llegue y encuentre, ¿no? No, pues va cambiando la energía, la información, vamos accediendo a más información dentro de nosotros y por lo tanto vamos teniendo encuentros con ciertas personas. Algunas veces podemos sentir estas oscilaciones cuando conocemos, por ejemplo, a una persona, entramos en resonancia con ella. La mayoría de las veces sabemos en un segundo si esta persona nos resulta simpática o antipática. Si está en la misma longitud de onda que nosotros o si nos produce un rechazo, ¿sí? Y eso de verdad ni siquiera necesitamos tener a la persona de cerca, ¿no? Vuelvo al punto, cuando somos demasiado sensibles, cuando ya estamos muy desarrollados psíquicamente, a veces hasta viendo una foto, a veces hasta teniendo una interacción por teléfono, o por WhatsApp, ¿no? Sientes la energía de la persona, hay una resonancia, lees a la persona y te llega información, porque la energía no tiene barreras, o sea, la distancia no es una barrera, no, el medio por el cual intercambiamos información no es una barrera, ¿no? Entonces, todo eso de alguna manera tiene que ver, ¿sí? Para ir entendiendo estas dos partes. El principio de resonancia dice que si cogemos, por ejemplo, un diapasón que ha sido golpeado y lo colocamos sobre una mesa junto a otro que no lo ha sido, este último también empezará a oscilar. Se pone en resonancia con la frecuencia de las oscilaciones del diapasón y se comporta al mismo tiempo como antena y como emisor, ¿no? Es como para ejemplificar, que ahorita he tratado de dar varios ejemplos para poder identificar esto en nuestro día a día, que es algo que pasa, pero que desconocemos cómo es que pasa o cómo es que funciona, ¿no? Exactamente de la misma forma sucede con todas las oscilaciones que se topan con el sistema de las personas. Nos ponemos en resonancia con estas ondas. La información individual que es transportada por las ondas hasta nosotros determina a menudo la manera en la que nuestro organismo reacciona, ¿no?
Un ambiente, un lugar, una persona puede hacerte sentir o pensar de alguna manera, ¿no? Hay gente que hay lugares que les da miedo o que les da repulsión o que se sienten muy bien cuando entran a un lugar, ¿no? Todo tiene energía, absolutamente todo tiene energía, los animales, las plantas. Pasa también inclusive con los animales. Cuando un animal no resuena con tu energía, puede ser que experimente un rechazo hacia ti, ¿no? Y por alguna razón no están resonando en la misma energía y puede pasar todo lo contrario, cuando esos animales resuenan con tu energía. También, por ejemplo, los signos geométricos envían oscilaciones, que es lo que pasa también como con la geometría sagrada. Cuando, por ejemplo, dibujamos o trazamos en nuestra piel, dependiendo de la zona y dependiendo del tipo de signos, puede alterar la oscilación del campo de energía de la persona, mejor dicho, el flujo de energía de los meridianos, sin taparlos. Aquí estamos hablando de que se trazan, de que cuando se trazan, se pueden trazar, por ejemplo, con alguna tinta especial para piel. Una de ellas es, por ejemplo, henna, pero no estoy perforando, ¿sí? Porque acuérdense que hay una disciplina que se llama la acupuntura y la acupuntura es invasiva, o sea, perfora, ¿no? O sea, entra a los pequeños meridianos, a los pequeños puntos energéticos, perfora de alguna manera ligeramente la piel, pero tiene una razón de por qué es así. O sea, hay un principio también energético en el cual se desbloquea la energía, se libera la energía. Pero ¿qué pasa entonces si este hecho físicamente, que es introducir las agujas, en realidad lo hacemos con llenándolos de pintura? Entonces va a pasar exactamente lo mismo, o sea, va a ocasionar un bloqueo, va a ocasionar una alteración en el campo energético. Y aquí digamos que lo delicado es que esto ya es permanente, ¿verdad? Aunque según se dice que, que se pueden quitar los tatuajes, la realidad es que ya también en la acupuntura se explica cómo las cicatrices o cuando hay alguna alteración, digamos, más delicada, ¿no? Una operación, por ejemplo, hay ya una alteración permanente, ¿no? En la parte del tatuaje y en la parte de la piel, y que va a resonar eso con los campos energéticos que tenemos, ¿no? Con nuestros propios campos de energía. Entonces, digamos que, y eso es algo que estamos viendo en OGEM, en las clases de OGEM, eh, digamos que se puede pintar la piel, se puede pintar externamente, ¿no? Pocas personas a lo mejor también saben o a lo mejor se desconoce porque no es algo que a lo mejor nos metamos mucho a leer o a estudiar, ¿no? Pero, por ejemplo, la piel es un órgano extremadamente sensible. ¿Sí? Y no solamente es sensible para la cuestión del sistema nervioso, sino que también es sensible para la cuestión energética. Entonces, trazar un símbolo en nuestra piel va a tener un impacto, ¿sí? Por todo esto, va a tener un impacto que puede ser de ayuda, es decir, nos puede ayudar a armonizarnos o nos puede ayudar a obtener un mayor beneficio, como también puede bloquearnos, ¿verdad? Como también puede complicarnos o puede obstaculizarnos. Ese es el punto. Ahora bien, el uso de signos y símbolos geométricos para alterar las oscilaciones energéticas no es una invención de la edad moderna. Los signos desde la antigüedad, y esto ya estamos hablando desde las tribus, ¿no? Desde los chamanes, ya esto es muy antiguo, jugaban un papel muy importante en prácticamente todas las culturas. Lo vemos también en la cultura celta, ya que son portadores de mensajes
energéticos de una forma comprimida. Esto igual yo lo menciono en la masterclass del Galdar State. Ahí precisamente yo hablo de cómo un mensaje se comprime, ¿no? Cuando yo les decía, bueno, es que cada una de las galdraconas primero se creó una intención, se creó un mensaje y después ese mensaje se comprimió y se convirtió en un símbolo. Eso se explica ahí. En algunas personas el uso de símbolos puede resultar negativo. Este rechazo es muy habitual en países europeos, dado que el clero trató de eliminar en la Edad Media la mayoría de las tradiciones mediante la Inquisición y los procesos de brujas. En nuestra cultura ha habido una carencia de sensibilidad hacia los símbolos desde hace alrededor de 500 años. Carl Gustav Jung, que digamos ya es más moderno, que ya sus investigaciones, sus aportaciones de conocimiento son más modernas, mediante su teoría del inconsciente colectivo, ha demostrado claramente que el campo mórfico tiene almacenadas figuras, mandalas, arquetípicos o símbolos, ¿no? Entonces, quizás de momento no sabemos por qué resonamos con tal y cual símbolo. Incluso hay gente que tiene gusto especialmente por ciertos símbolos, ¿no? Y símbolos también que pertenecen a cierta cultura. Entonces, quizás no lo entendemos por qué, pero nuestra energía y nuestro inconsciente sí lo entiende y sí lo sabe. Ujú. Bien, aquí vemos, por ejemplo, algunos símbolos. Dice, los símbolos están omnipresentes. La cruz solar, la cruz de San Juan o cruz de Malta, la cruz de Caravaca, que es muy popular en la Cábala, la runa Feu, la runa Gunjo o la flor de la vida de la geometría sagrada, ¿no? Nosotros, por ejemplo, trabajamos muchísimo con símbolos, hemos trabajado con símbolos de muchas formas, símbolos decorativos en casas, símbolos en joyería, símbolos en iniciaciones también energéticos, ¿no? Símbolos en adivinación, símbolos en encantamientos. Nosotros, nuestra cultura trabaja muchísimo, la cultura celta trabaja muchísimo los símbolos, ¿no? Pero muchas culturas también lo hacen, ¿no? O sea, los símbolos son un lenguaje universal al cual respondemos inmediatamente. O sea, se salta todos los filtros, el símbolo, e inmediatamente tenemos ahí información. Fíjense, la palabra símbolo significa unión. Es una figura que gracias a su poder unificador siempre puede ayudarnos a establecer una oscilación compatible entre lo sutil, la oscilación que actúa sobre nosotros y lo que da forma, la enfermedad, el dolor, es decir, entre la conciencia y la materia. Entonces, no se trata, por ejemplo, de que si solo me gusta el símbolo, si solo me atrae, no, va más allá, porque cuando estamos utilizando símbolos estamos haciendo una unificación de algo. Aquí el tema sería entonces tratar de ver qué estamos unificando, ¿no? Por ejemplo, todos los que ahorita están estudiando GEM y que están haciendo sus trazados, es importante que a la hora que hagan sus símbolos traten de entender qué es lo que se está uniendo, ¿no? ¿Qué es lo que se está unificando y cómo estoy resonando yo con eso? Aquí se nos plantean y se nos presentan cuatro signos curativos, ¿sí? Y vamos también a ver, esta es la propuesta de este investigador Eric Korbler, que fue la persona que redescubrió el patrón que hay detrás de todos los símbolos de las distintas culturas sobre la base de la electrónica y la teoría del caos, entre 1 y 9 rayas paralelas con las que se puede construir, por ejemplo, la cruz griega, la runa de la vida en forma de Y y la forma sinusoidal, ¿sí? Eh, Aquí vamos a entender cómo funciona esto. Esta, digamos que es como el patrón, o sea, todos los símbolos parten de un patrón.
Un patrón que pueden ser líneas verticales, líneas paralelas, líneas abiertas, líneas en ondas, ¿no? Digamos que son el patrón que puede modificarse y alterarse, ¿no? En un símbolo nosotros podemos observar entonces si hay un patrón de líneas vertical o si hay un patrón de líneas horizontal o si hay un patrón de ondas, ¿no? Lo interesante de ver que toda la gama de símbolos que existen, porque son muchísimos los símbolos, sería analizar eh, eh, detrás de ese símbolo que encontramos, qué tipo de líneas o qué tipo de estructuras son las que están presentes, que nos puede dar una idea del tipo de energía que está vibrando ese símbolo. Ujú. Ahorita vamos a ver más acerca de esto. Por ejemplo, este símbolo le llaman el seno y dicen que es el signo del retorno. El signo del seno es siempre un signo de retorno, pues sí, o sea, se ve como oscila, ¿no? O sea, va de un lado a otro, ¿no? Es fácil entender su estructura. Dice que transforma información incompatible en compatible y también a la inversa. Por eso este signo debe ser aplicado con mucho cuidado. Por ejemplo, si aplicamos este signo demasiado tiempo, lo positivo vuelve a regresar a ser negativo. Esa es otra de las razones por las cuales nosotros no somos partidarios de los tatuajes, porque justamente un símbolo tiene una caducidad, tiene una permanencia, ¿no? Tiene un tiempo de duración. Entonces, si yo obviamente me lo estoy tatuando, pues ese símbolo es permanente, ¿verdad? Y entonces, al tiempo también eso va a caducar o ya no vamos a vibrar o ya no vamos a resonar con eso, ¿no? Porque el símbolo habrá cumplido con su objetivo. Y luego entonces, ¿qué? Entonces, por eso nosotros utilizamos mucho los símbolos. Si se trazan, por ejemplo, en la piel, pues que se traten de forma temporal, ¿no? Que se traten, que sí se pueden hacer los encantamientos, como es en el caso del OGEM, que estamos haciendo encantamientos con el OGEM, sí se pueden trazar de forma temporal, o portarlos en joyería, o portarlos en piedras, ¿no? O en madera, o en hacerlos en diferentes materiales, ¿sí? Entonces, este signo del seno se puede emplear de distintas formas, no solo en el cuerpo mediante su dibujo sobre la piel, sino también para la modificación de toda la información compatible que podamos imaginar. Por ejemplo, si tengo un dolor, si tengo una enfermedad, si tengo creencias negativas, ¿no? Si quiero cambiar mi estado de algún pensamiento, de alguna creencia, ¿no? Entonces, aquí inclusive la flexibilidad del signo nos está hablando precisamente de eh, esta modificación, ¿no? Como esta alteración y este cambio está hablando. Entonces, si yo en un símbolo que estoy creando, yo hago alguna estructura, vamos a tratar de poner por aquí un ejemplo para que sea un poquito más fácil todavía, ¿no? O sea, aquí yo puedo encontrar, por ejemplo, símbolos así, ¿no? O sea, algo así, por ejemplo, ¿sí? Aquí estoy teniendo, o sea, no es exactamente igual a seno, pero tiene el principio de movimiento. Estamos hablando que el principio de movimiento me va a decir que algo va a cambiar, que algo va a modificar. Entonces, al yo tener, por ejemplo, una descripción de lo que significan los símbolos del OGEM, los símbolos de las runas, ¿no? Aquí lo importante es, ok, ya sé qué significa el símbolo, pero ahora voy a descubrir cómo vibra, ¿verdad? Encontrando el patrón para el cual está precisamente vibrando este símbolo. Ujú. Así es como funciona. El Ipsilon, que dice que es la runa de la vida, dice, esta sí incluso sí está en las runas nórdicas, esa sí está ahí, plasmada, ¿no? El fortalecimiento. Dice
yo voy a llamarla Y para que la podamos definir más a nuestro castellano. Es un signo que se emplea muy a menudo y que al contrario que la de seno, siempre actúa de forma positiva. Vamos a ver, por ejemplo, que en el OGEM, aquí, hago esta, nosotros hacemos precisamente esto. La vara donde está, donde se traza el encantamiento, ¿sí? Normalmente lleva implícito este patrón. Dice que es positivo, ¿no? La información incompatible se vuelve compatible. La información compatible permanecerá compatible y se refuerza, ¿sí? La Y se aplicará rara vez sobre el propio cuerpo, aunque muchos lo hacen, la realidad, o sea, sí, sí es algo que sí se ocupa, y únicamente para dolencias concretas. En la naturaleza hay muchos fenómenos en los que se puede apreciar este símbolo, y aquí vemos en la imagen un árbol donde justamente en los árboles vemos como esta forma, ¿no? Los anticuerpos tienen forma también de la Y y se acoplan a las células para volver inocuas a las bacterias y a los virus. Cuando los árboles crecen en zonas geopáticas críticas, el tronco se divide precisamente para esquivarlas. Ujú. Entonces, eh, estos símbolos, sobre todo específicamente símbolos que tengan una gran predominancia de esta energía, ya sabemos que es una energía muy buena, que es muy positiva, pero si lo vamos a pintar en la piel, hay que asegurarnos muy bien de en dónde está haciendo y cuánto tiempo es el que va a permanecer. Probablemente es que sea poco tiempo el que se tenga que permanecer con este símbolo, ¿sí? También ahorita vamos a hablar de cómo elegir, porque ese es otro tema que hemos encontrado complicaciones. Ahorita vamos a hablar de ese. La cruz griega, bueno, nosotros en SIDEC, por ejemplo, hemos hablado acerca de la cruz celta. Este es un símbolo que ha sido muy interesante estudiarlo, pero además con mucha energía, con mucha fuerza, ¿no? En SIDEC precisamente es donde se trabaja más la cruz celta, pero además también lo tenemos plasmado en los cuatro puntos cardinales, ¿no? Eso también está plasmado precisamente en la cruz griega. Dice que es para el saneamiento del hogar. La cruz griega se aplicaba en todas las antiguas culturas y es conocida como un símbolo cristiano, aunque no es un símbolo cristiano. Es un símbolo antiguo que se cristianizó, ajá, y se le asignó la parte de Cristo, ¿no? O sea, la cruz en donde murió Cristo. Entonces, digamos que esa ya también es otra versión de la cruz, ¿no? Pero la cruz, por ejemplo, la cruz celta es mucho más antigua que la cruz cristiana. Ajá. Entonces dice que mediante la elevación de la barra horizontal se convierte en la cruz de la pasión o la cruz de penitencia. Sin embargo, solo la cruz griega, ¿verdad? Con la forma cristiana originaria actúa como protector y blindaje energético. La cualidad protectora de la cruz griega también ha llamado la atención de los seguros inmobiliarios de Suiza, por ejemplo. Observaron que las casas cuyas ventanas están equipadas con una cruz griega son allanadas con menor frecuencia. Entonces, digamos que cualquier símbolo que yo esté creando, vamos a seguir sobre este mismo. Si yo, por ejemplo, aquí a este símbolo le agrego una línea, yo ya estoy aquí incluyendo la energía de este símbolo de cruz, de la cruz griega. Ajá. Así es como nosotros vamos formando y vamos haciendo las diferentes, ¿no? Incluso también uno que sea vertical, ¿sí? Que por ejemplo lo hagamos así, va a estar teniendo la energía de este, pero también la energía de este porque es una línea que está en movimiento, que no está estática. Entonces, ¿cuánta predominancia hay entre la energía estática?
Que la energía estática es permanente, la energía en movimiento evidentemente nos habla de cambios. Entonces, ahí es cuando nosotros, cuando vemos un símbolo, podemos sentir cuando un símbolo es rígido, cuando un símbolo está en movimiento, cuando un símbolo te vibra, cuando no te vibra, ¿no? Depende de qué, ¿no? Porque eso va a depender mucho, o sea, a mí, por ejemplo, si no me gustan las cosas rígidas, obviamente no voy a ver una estructura rígida como algo armónico, ¿me explico? En la medicina energética, la cruz griega se utiliza principalmente en el saneamiento del hogar, por ejemplo, para resolver problemas de aguas freáticas o zonas geopáticas. Tiene una eficacia protectora. Las irradiaciones incompatibles siguen presentes, pero el cuerpo ya no reacciona de forma negativa ante ellas. Casi nunca se aplica como signo curativo que dibujar. No obstante, hay personas que le atribuyen a la cruz una función protectora, por ejemplo, contra el frío. ¿Mm? Y aquí tenemos el otro símbolo, el símbolo de la contaminación electromagnética, disminución de los niveles de contaminación electromagnética. Dice este signo que nos recuerda a un signo de Lai Ching, porque Lai Ching también trabaja con símbolos. Está formado por una combinación especial de rayas y se aplica principalmente para la radiación terrestre y electromagnética que puede verificarse en el punto de acupuntura GB20, la zona superior de la coronilla. Para descargar el cuerpo, se debe mirar este signo durante 2 minutos. Para eliminar las interferencias de los aparatos eléctricos, como los móviles, basta con pegar este símbolo sobre el aparato en cuestión. ¿Ah? Entonces, digamos que eh, cada uno de estos símbolos forma una combinación que se puede ver en prácticamente todos los símbolos, ¿no? Si yo veo, por ejemplo, no sé, un símbolo, si seguimos, vamos a hacer otro símbolo, por ejemplo, ¿no? Aquí yo estoy teniendo, acá, en este. Yo estoy teniendo otro símbolo, regresando un poco al OGEM, estoy teniendo, por ejemplo, una estructura muy parecida a este símbolo, ¿no? El mismo símbolo lleva en conjunto como las tres, ¿no? Rayitas. Eso es algo que me trae un poco a la energía de la cruz griega, pero también me trae un poco al símbolo de la contaminación electromagnética, o sea, la disminución de la contaminación. ¿Y de qué nos podemos, ahora sí que eliminar, deliberar, ¿no? Purificar? Sí, de las radiaciones electromagnéticas, esa es una parte, pero también de las radiaciones emocionales y vibracionales, ¿no? Que a las cuales estamos expuestos todo el tiempo. Ahí está, por ejemplo, ahí tenemos, ¿no? Varios símbolos que si se fijan aquí, por ejemplo, en las runas nórdicas, en el Ogem, que es el símbolo que aquí está trazado, ¿no? En la galdracona de poder, ¿sí? Ahí nosotros lo que tenemos que hacer es ver un símbolo y encontrar los patrones, ¿no? Por ejemplo, tiene todas las líneas, todos los símbolos curativos integrados, o tiene algunos, o cuáles son los más predominantes, ¿sí? Entonces, tiene un significado como tal el símbolo, pero además se trata de descubrir la vibración del símbolo. Al entender nosotros la vibración del símbolo, va a ser mucho más fácil poder crear símbolos. En el caso, por ejemplo, de los que hacen vindrunes con las runas, o en el caso de los que hacen los encantamientos OGEM, precisamente con los símbolos del OGEM, podemos crear símbolos si entendemos la vibración precisamente de la base, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que genera? Entonces, yo estoy creando un símbolo para la autoestima, si estoy creando un símbolo para la protección, si estoy creando un símbolo para el empoderamiento, ¿ok? Ya sé
qué letras del alfabeto Futark o del alfabeto G voy a ocupar, pero ahora, además de la descripción, cuál es la vibración que está teniendo, ¿sí? Para eso, yo recomiendo que se hagan estos ejercicios, ¿sí? Aquí les dejé algunos símbolos, dice, encuentra los símbolos curativos y detecta el tipo de energía que tiene el símbolo, ¿no? Entonces, aquí tenemos uno, estos son tatuajes, evidentemente, que se hace la gente. Este, aquí es interesante inclusive también la posición en la que del cuerpo, ¿no? En el lugar del cuerpo, que es ahorita el siguiente tema que vamos a ver. Entonces, ¿qué energía tiene el símbolo? Hay que descifrar hay que descifrar fíjense, una nueva posición, un nuevo lugar en el cuerpo. Aquí está un ojem, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo? Aquí obviamente, el que vemos aquí como una cruz, ¿no? Pues está la energía presente de la cruz, ¿no? De la cruz griega. Estos yo los dejaría como ejercicios para que ustedes, por favor, puedan descifrar y puedan, a través de la práctica, entender lo que aquí se está explicando, ¿sí? Entender la vibración más que el significado. El significado es una cosa y el significado lo aprendemos precisamente en las clases de OGEM y en las clases de runas, ¿no? Ahí no hay pierde. Por ejemplo, por aquí tengo las runas de Wicca. He tenido varios alumnos que han cursado runas de Wicca. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el símbolo de la luna, ¿no? La luna tiene un significado, pero si yo quisiera saber cuál es el patrón energético de este símbolo, evidentemente el patrón de este símbolo es el seno, porque claramente se ve el movimiento, ¿sí? O sea, está presente el movimiento. Entonces, así yo puedo ir viendo en cada una de mis runas cuál es, aquí por ejemplo tenemos otra, las lanzas cruzadas, pues aquí claramente es la cruz griega, ¿no? Así es como vamos nosotros. Entonces, ya sé que esta es la cruz griega y que tiene un significado dentro de las runas de Wicca, ¿ok? Pero ¿cuál es la vibración? Eso es lo que nos va a ayudar a formar símbolos. Eso es justamente lo que nos va a ayudar a entender la vibración de un símbolo. Y esto es lo que en la memoria genética no es algo que tengamos explicados porque digamos que chamánicamente o étnicamente no es algo que se explique, ¿no? Cuando yo tuve oportunidad de instruirme y de reconectarme al conocimiento de los Galdars y del Stave también, pues no es algo como que me dijeran, me explicaran esta vibración, ¿no? Yo tenía que sentir los símbolos, yo tenía que observarlos y yo tenía, entonces, afortunadamente es algo que sí se me da y es algo que yo tengo de manera natural y lo podía hacer, o sea, si veo un símbolo, sí me repele o sí lo siento. Pero ciertamente muchas personas y sobre todo las personas que son nuevas y que se involucran apenas en esto, pues a lo mejor no tan fácilmente lo van a vibrar o lo van a sentir. Por eso es que encontré que esta información podía ser muy valiosa para poder identificar en todo caso de manera consciente la vibración de, de los símbolos, ¿ok? Aquí tenemos otro. Entonces, en total son 4 símbolos. Es uno, dos, tres y cuatro, ¿sí? Por ejemplo, a mí no me vibra. No me gusta. Yo encuentro demasiada rigidez en este ojem, ¿no? Pero bueno, cada quien tiene que vibrarlo y cada quien tiene que encontrar el significado para saber también la resonancia, porque acuérdense que esto tiene que ver mucho con, con lo que resonamos, con la energía con la cual vibramos. De alguna forma, eh, respondemos a la información del símbolo. Ujú. Bueno, ahora vamos a la parte que también a lo mejor no está tan fácil o no está tan claro identificar en qué parte del cuerpo se deben de trazar los símbolos
o cuánto tiempo de duración lo debo de portar, o si está en una joya o está en una piedra, de la misma manera que compatibilidad energética hay. Esto es lo que ahora vamos a ver en este apartado. Para eso nosotros vamos a ocupar un péndulo, ¿sí? Cuando nosotros hemos tomado ya cursos de péndulo aquí mismo en Leuxofía, se han dado clases, de hecho tenemos un curso grabado de radiestesia, cuando los que tomaron, por ejemplo, runas celtas, que tuvimos un evento en el verano pasado, que apenas tuvimos, también se trabajó la parte del péndulo, ¿no? Entonces, aquí más que nada ya hay que tener un poquito de conocimiento con respecto a saber usar el péndulo. ¿Sí? Si no sabemos usar el péndulo, nos va a costar un poco de trabajo porque primero hay que saber usar el péndulo, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a calibrar una persona o un lugar, un símbolo? Lo vamos a hacer precisamente con el péndulo, ¿sí? Para los diestros, nosotros tocamos a la persona o la parte de la persona, no sé si la persona quiere ponérselo acá el símbolo, ¿no? Entonces vamos a suponer que lo pone acá con la mano, tocamos a la persona con la mano izquierda y el péndulo lo sostengo con la mano derecha y para los zurdos va a ser lo contrario. Y vamos a preguntar si la zona donde se va a colocar el símbolo es la correcta para el propósito que busca esta persona. El péndulo va a oscilar y va a dar una respuesta. Entonces nosotros ya tenemos que saber cuando nuestro péndulo oscila, de cierta forma, si me está diciendo un sí o si me está diciendo un no, ¿verdad? Entonces lo primero que hay que calibrar más bien es el péndulo, ¿verdad? Eso es lo que se enseña en los cursos, ¿no? Cómo calibrar nuestro péndulo para que me dé una respuesta positiva o para que me dé una respuesta negativa, ¿verdad? Y de esta manera también el péndulo nos puede indicar la compatibilidad o no, ¿verdad? La compatibilidad en la zona en la que se va a colocar, ¿verdad? Esa parte es importante. Así que aquí es entonces esta parte importante donde el péndulo me va a indicar la compatibilidad o la no compatibilidad, ¿no? Ya sea, por ejemplo, en el caso del OGEM y en el caso también de los bindrunes, yo creo que se puede aplicar esta parte. Probablemente yo pueda hacer un símbolo como el que ahorita acabo de hacer, no el que les estaba yo enseñando. Y yo lo que les he enseñado es que, por ejemplo, una de las formas en las cuales podemos definir qué símbolo vamos a ocupar con cierta persona, lo más seguro es que la mayoría de las veces, como esto trabaja también por sincronías, el símbolo o sea, los símbolos que nos marquen, por ejemplo, el OGEM o las runas, van a ser los correctos. El tema es a la hora de crear el símbolo, si cuando lo estoy creando, cuando estoy uniendo, lo estoy uniendo correctamente. Y a lo mejor esa es una de las dudas o es una de las preguntas que se han planteado. O sea, si a lo mejor no del todo siento la energía del símbolo, ¿cómo sé que hice una unión correcta de los símbolos? ¿No? En ese caso, ahí es donde el péndulo nos va a ayudar. Nos va a ayudar, por ejemplo, si el símbolo, así como lo hice, vibra con la persona. Si no, probablemente hay que hacer una modificación. Cuando haga la modificación, puedo decir si vibra con la persona. Y una vez que detectemos si el símbolo creado vibra con la persona, podemos entonces definir en qué parte del cuerpo es donde la persona debe utilizar este símbolo. Y todo eso lo vamos a hacer con el péndulo, ¿sí? O sea, esta va a ser, digamos, la forma más sencilla
si realmente no siento yo o no estoy demasiado conectado con la intuición como para detectar, entonces digamos que estas son las herramientas de apoyo, que es en el caso, por ejemplo, del péndulo, ¿sí? Aquí hay un ejercicio previo para poder empezar a calibrar. Dice, toma una buena manzana con la mano izquierda y examínala con el péndulo. Pues, es decir, su energía, ¿no? O sea, yo puedo tomar la manzana y decir, muéstrame si esta energía es positiva, ¿no? Evidentemente la energía de una manzana saludable, pues va a ser muy positiva, ¿no? Pero también podemos ver con el dedo índice, tocar, ¿no? Que eso, lo del dedo índice y el péndulo, eso es algo que hacemos en runas celtas, con la cruz celta precisamente. Lo hacemos con la cruz celta, que es este, acá está, ¿sí? Las personas que tomaron este taller y que de hecho pues, también lo tenemos disponible grabado, nosotros tomamos, recordarán que tomamos el dedo, colocamos en uno de los puntos planetarios, ¿verdad? Y trabajamos precisamente con el péndulo para hacer como esa magnetización, ajá, para irradiar o conectarnos con esa energía. Bueno, entonces, algo así es precisamente el tema de la manzana. Yo toco de una manzana podrida, lo toco con el dedo índice y de inmediato el péndulo me va a mostrar la incompatibilidad o la compatibilidad, ¿sí? Antes de cada prueba se deben hacer dos cosas. Hay que abrir la mente, pues sí, eso siempre pasa cuando estamos empezando a trabajar con péndulo y con varillas. Algunas personas al principio les cuesta mucho trabajo que el péndulo se mueva, que les conteste, que les dé respuestas. Esto en mucho se debe, pues sí, al desconocimiento, a que es algo nuevo, pero también a que nuestra mente no está abierta a la posibilidad de que el objeto nos dé una respuesta, ¿sí? Y obviamente, pues hay que determinar la capacidad de comprobación que uno tiene, es decir, hay que hacer varias prácticas. Si somos nuevos en esto, hay que hacer varias prácticas para ver que sí se acerteran las respuestas, ¿no? Que realmente pues no estemos inconscientemente induciendo algo, sino que realmente sí esté teniendo una comunicación con el péndulo, ¿sí? Muy bien. Ahora, finalmente, pues tenemos el tema de las joyas y de las piedras, ¿verdad? Para la impresión de información, porque recuerden que los símbolos pues son información, empezamos precisamente esta clase hablando acerca del campo mórfico y de la resonancia, que es información a final de cuentas que estamos intercambiando. Cuando yo creo un símbolo, yo estoy colocando una intención, estoy colocando un deseo. Cuando yo les he dicho, para los que están estudiando el OGEM, yo les he dicho, bueno, cuando una persona viene a ti y te consulta y tú ya viste qué es lo que le pasa y ya viste cuál es el problema que tiene la persona, tú vas a crear un encantamiento para ayudar a la persona. Entonces, desde ahí ya hay información de mi intención, hay información de mi deseo, que en este caso es a que esta persona tenga facilidad para que algo, no sé, se le abran los caminos, mejore su salud, se resuelva algún problema que tiene y sobre eso voy a crear el símbolo, ¿no? Y es lo mismo con los vindrunes, ¿eh? O sea, estamos hablando de la misma del mismo patrón creativo, ¿no? En el cual la creación va a ser esa, ¿no? Aquí entonces dice, para la impresión de la información también son muy adecuadas las piedras. Ven, pueden ser cuarzos o preciosas o semipreciosas, como también pueden ser el cristal de roca, la amatista, el cuarzo rosa, así como los metales de oro o plata. Nosotros, por ejemplo, las galdraconas las hicimos trazadas en plata, precisamente. Y ojo,
aquí va un dato interesante que esa fue una experiencia a la que yo me enfrenté, ¿sí? El metal tiene una vibración, ¿sí? Tiene una vibración energética, tiene ahí algo muy en particular. Bueno, me pasó, yo tengo muchísima joyería de plata y de toda, bueno, de todas las, denominaciones, calidades, de todo. Y también hace muchos años, cuando empecé en esto, me compraba algunos, símbolos, místicos, por ejemplo, que si la triple diosa, cosas así, me los compraba en un material que no es plata, que es estaño o níquel, ¿sí? Estos materiales, por ejemplo, tienen mucha limitación para permanecer bonitos, ¿no? Si se fijan, ese tipo de material se oscurece. Con el tiempo se va oscureciendo y es difícil limpiarlos. Por lo regular no hay forma de limpiarlos y permanecen así como oscuritos, ¿verdad? La plata a mí me gusta mucho porque se puede limpiar. Pero ojo, descubrimos en las galdraconas que son símbolos que están trazados en la plata que tenían un cambio, algunas joyas tenían algunas plaquitas tenían un cambio muy particular, ¿no? Por ejemplo, yo mis galdraconas, a lo mucho lo que le sucede es que la plata se oscurece porque la plata se oxida, o sea, la plata tiene también ahí su proceso. Y hay limpiadores de plata, hay, por ejemplo, pañitos. Entonces yo me compro pañitos de plata, limpio mi joyería de plata y otra vez vuelve a estar brillosita, ¿no? Seguramente a ustedes también les ha pasado esto. Pero me di cuenta, por ejemplo, que cuando yo tenía un local en el centro y tenía yo mis galdraconas así exhibidas y todo, las galdraconas, algunas, no todas, que eso es lo que también me llamaba la atención, que por qué no todas tenían ese comportamiento empezaban a ponerse como si estuvieran oxidadas, o sea, como cuando vemos un fierro que se mojó y que se ve como oxidado, se empezaba a poner así. Y bueno, lo primero que yo pensé, dije, bueno, a lo mejor el fabricante utilizó algún material que no era plata, no sé. Bueno, se descartó esa situación porque la limpié y volvió a tener su brillo. Entonces, si hubiera sido otro material, no hubiera respondido a como toda la plata responde que cuando se limpia, ¿no? Entonces, nos empezamos a dar cuenta que las galdraconas, cuando están en ciertos lugares o están en posesión de ciertas personas, absorben una energía tan fuerte, evidentemente negativa, una energía muy negativa que hace que la misma placa se empiece a poner como si estuviera oxidada. Afortunadamente se resuelve con la limpia, ¿no? O sea, limpiamos la joyería y se acabó. Pero para nosotros se volvió un indicador de cómo en ciertas manos, en ciertas personas o en ciertos lugares, la galdracona informaba cuando se estaba en una exposición muy grande de energía negativa. Curiosamente, el primer lugar donde esto se experimentó, nosotros al tiempo determinamos que ese lugar tenía energía negativa porque vimos que era un lugar en el que no prosperaban los negocios. Ningún negocio que se ponga prospera, ¿no? Y con mucha dificultad a lo mejor algunos prosperan, pero entonces habla de una energía muy negativa que esté en el lugar. Después lo vimos con ciertas personas, en donde hubo una en particular que me llevé, creo que como una hora tratando de quitarle. Fue la única galdracona donde me tardé como una hora tratando de quitarle esa mancha. eh, y era raro porque era la misma mancha que se presentaba en otras ocasiones, pero que se quitaba rápidamente en el momento que se le pasaba. Entonces, ahí es cuando nosotros nos damos cuenta cómo la combinación, por ejemplo, de los símbolos en la piel o los símbolos en la plata
o los símbolos en las piedras o en la madera tiene un comportamiento, ¿sí? Ahora sí que hay que ponerse a observar. Nosotros a través de la observación fue como nos determinamos y nos detectamos cómo la galdracona manifestaba una energía negativa que, por ejemplo, aquí ya no, yo ya las tengo exhibidas en otra parte y de repente llegan a tener como una manifestación ligera, pero ya no una manifestación en lugares en donde están muy cargados de energía negativa. ¿Sí? Entonces, eso para nosotros fue algo muy sorprendente ver cómo se comportaba y cómo hay gente que puede andar trayendo sus galdraconas, puede andar trayendo y nunca se les pone fea, o sea, nunca se les hacen, se les experimentan ninguna alteración ni nada, a excepción de lo que normalmente sucede con la plata, que es ponerse un poco oscurecida por el óxido, pero se limpia y vuelve otra vez a tener su brillo, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros vemos mucho de lo que es el poder de los símbolos, ¿no? Se puede verificar, por ejemplo, antes de realizar una transferencia, o sea, de información, si la piedra resulta compatible con el organismo portador, ¿no? O sea, ese símbolo que yo quiero trazar es compatible con la amatista, es compatible con el citrino, es compatible con el cuarzo rosa, es compatible con esta madera, por ejemplo, ¿no? Si estoy utilizando maderas, ¿qué madera es? ¿De pino? ¿De cedro? ¿De qué madera? Aquí mencionamos otro tema importante. El OGEM, nosotros lo estamos, para poder aprender a leer el OGEM, nosotros recomendamos cartas, ¿no? Porque es más fácil para empezar. Pero normalmente el OGEM está grabado en palitos de madera, ¿sí? Y cada palito de madera es, digamos, el que pertenece a su árbol, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Tenemos un símbolo que le pertenece al pino. eh, bueno, ese símbolo es trazado precisamente en su árbol, en la varita de su árbol. Entonces, estamos hablando de que son varias varitas de diferentes árboles que tienen trazado su símbolo de OGEM. Entonces, ahí se puede ver también como las vibraciones, ¿no? Se puede checar las vibraciones. Si alguien tiene un oráculo de OGEM en madera, pueden revisar, por ejemplo, esta parte, ¿no? Cómo el símbolo está vibrando con su propia madera, ¿sí? Aquí hay que agregar la pregunta también. ¿Cuánto tiempo debo llevar la piedra con el símbolo sobre el cuerpo? O sobre el pantalón, o sobre el bolsillo, o debajo de la almohada, o como lo estemos utilizando. Ajá. Aquí, por ejemplo, entramos a esta parte de cuánto tiempo el símbolo va a trabajar. Vuelvo al punto. En mi caso, cuando yo uso las galdraconas, que pues son las más, digamos que las galdraconas son como los símbolos más conscientes que hemos trazado. Cuando yo utilizo una galdracona, siempre me la pongo cuando siento que la debo de portar y me la quito cuando siento que debo de quitarme. Entonces, eso es ya como mi intuición, ¿no? O sea, yo estoy muy desarrollada para poder comunicarme con los símbolos y sentir. Pero vuelvo al punto, si no es el caso y si no sé, por ejemplo, cuánto tiempo la debo de tener o cómo la debo de portar, nuevamente vamos a utilizar el símbolo. Digo, el péndulo, perdón, ¿sí? Vamos a utilizar el péndulo. Para las joyas va a servir exactamente lo mismo. Voy a hacer las preguntas. Pregunta, por ejemplo, si la joya es la adecuada para la transferencia de información. Igualmente podemos preguntar si se debe de usar en el cuello o colocarlo en una pulsera. Ajá. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que checar, ¿no? En ese caso, por ejemplo, con las galdraconas, eso es lo que a mí a veces me preguntaban que si se podían portar varias, ¿no? Yo lo que les decía es que un principio así
que se aplica para todo es no la saturación, para todo, ¿no? O sea, no satures. Algo que yo he aprendido en el desarrollo de la magia es que entre más concreto, entre más exacto, ¿verdad? Es algo, es más poderoso. Si yo me saturo de ideas y me saturo de energías, evidentemente, pues no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, lo que yo les decía es, puedes intercambiar, que es justamente lo que aquí decimos. O sea, tú puedes tener todas tus galdraconas y decir, hoy siento que necesito esta, ¿no? Y a lo mejor la voy a aportar un mes, porque yo siento que un mes. O en su defecto, voy a preguntar, ¿cuál de estas galdraconas es la que ahorita yo necesito y durante cuánto tiempo la voy a usar, ¿no? Y si la voy a aportar a lo mejor en una cadenita o la voy a aportar mejor en una pulserita, ¿no? Que también es como se podría, o la voy a aportar a lo mejor en una pulsera de tobillo, también puede ser, ¿no? Ese es, por ejemplo, en el caso de las joyas y en el caso, por ejemplo, de las piedras, porque también si nosotros utilizamos en alguna piedra, utilizamos en alguna madera, vuelvo al punto, reviso, ¿no? ¿Cómo lo voy a utilizar? ¿Cómo lo voy a aportar? ¿O lo voy a traer en mi cartera? ¿O lo voy a traer en mi bolsillo? ¿O me lo voy a pintar en una parte del cuerpo? ¿No? Porque a lo mejor hay una parte del cuerpo en donde el símbolo puede trabajar muy bien, pero no hay joya que me pueda yo poner ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Pues me lo pinto, ¿ok? Entonces, básicamente así es como de una manera consciente podemos utilizar mejor los símbolos y sacarle mejor provecho, ¿verdad? Espero que con esta información, pues todos nuestros alumnos que están tomando OGEM y los que van a tomar ahorita runas, que ya vamos a empezar ahorita en enero con el Neurofutark, ¿no? Y también vamos a tener neurorunas celtas y bueno, nosotros manejamos muchos símbolos, manejamos muchísimas cosas o quienes quieran utilizar, quienes usan galdraconas, sé que hay algunos alumnos y algunas personas que utilizan, tienen varias galdraconas y a lo mejor se han conectado con la intuición o a lo mejor no lo han hecho. Esta es una forma en la cual podemos hacerlo, ¿no? Vamos a apoyarnos con el péndulo, con la radiestesia, vamos a apoyarnos también con los significados, con la forma en cómo está trazado el símbolo, cuál es el patrón de energía que tiene y cómo va a trabajar conmigo, ¿sí? Ese es el objetivo de este conocimiento, así que espero que les sirva, que les ayude, que les haya gustado y pues ya nos estaremos viendo en otras clases. Así que bye bye.